Ayer ocurrió algo que debía haber pasado hace mucho tiempo atrás y yo no voy a negar que me complace absolutamente esta noticia, porque, digamos, yo no vivo alimentando mi vida y mi alma del odio que siento por otras personas. Ese es mi caso, muy particular. Probablemente ustedes sienten lo mismo y pensarán muchos o algunos, igual que yo, que estamos llegando a un momento en el Ecuador en donde hay que empezar a superar el maldito odio que han implantado en este país, en contra de determinadas personas, identificadas además con determinadas corrientes políticas. Ayer, en horas de la tarde, se conoció que un juez de Santo Domingo decidió emitir una medida cautelar en favor de Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de la República. Finalmente, Jorge Glas recuperó su libertad ayer en horas de la noche, pasadas las 19 horas. Ahí están viendo ustedes imágenes del momento en que Glas es puesto en libertad, saliendo de la cárcel 4 de acá de la capital de la República. Y esto, como les digo, es algo que debió haber sucedido hace tiempo atrás. De hecho, ustedes recordarán que ya a través de una medida similar, emitida por un juez de Manglar Alto, Glas había sido puesto en libertad. Pero por las presiones que hoy no van a dejar de existir, déjenme decirles, porque ya empezaron ayer a emitir comentarios, a generar encuadres, sobre todo en las redes sociales, que después de estos se empezarán a replicar en los medios tradicionales de comunicación, no les quepa la menor duda, porque son además parte de ese aparato amplificador de tendencias y de la narrativa oficial y de algunos sectores de los más reaccionarios que tiene este país en contra de el centro izquierda, la izquierda o el correísmo, más francamente digámoslo así, es en contra del correísmo, porque yo no he visto, digamos, una carga tan fuerte en contra de sectores vinculados a otras organizaciones políticas que, eh, digamos, estén cerca de la izquierda, ¿ya? Quizás algo con Leonidas Issa, pero ni siquiera con Issa se ha visto tanto ensañamiento como el que se ha visto, sí, en contra, por ejemplo, de Glas o en contra de Correa, en contra de Paula Pavón, de Virgilio Hernández, de Marcela Guiñaga, de Pavel Muñoz y de muchos otros representantes de la Revolución Ciudadana. Puede gustarles o no lo que digo, pueden etiquetarme las veces que quieran de correísta o no, yo voy a criticar siempre que en este país se utilicen todos los aparatos judiciales, mediáticos y demás, que estén al alcance del poder para perseguir a gente que considero, además, por la propia fuerza de las circunstancias, es inocente. Porque apelando a esta frasecilla de la fuerza de las circunstancias, esas circunstancias a todas luces nos han demostrado de que a este señor, Jorge Glas, durante 5 años en que lo han mantenido en la cárcel, hasta ahora no le han encontrado un centavo partido por la mitad. Y fíjense qué oportunidad han tenido, porque hay convenios de cooperación entre las fiscalías de los Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador y el mundo entero. Los sistemas de inteligencia han controlado desde mayo del 2017, en que entró a gobernar Moreno, hasta el sol de hoy, y los tendrán bajo su poder hasta mayo del 2025 a su servicio. Y con todos los servicios de inteligencia que tienen, y con todos los sistemas de inteligencia, de rastreo, etcétera, 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 no han podido seguir la dichosa ruta del dinero que supuestamente se robó el correísmo durante los 10 años de gobierno.
Y yo me imagino que hay que ser lo suficientemente idiota como para no encontrar 70.000 millones de dólares. Porque dicen que se robaron 70.000 millones. Yo les he planteado a ustedes, creo que esta pregunta unas 200 veces. Yo nunca he visto ni 10.000 juntos, no, no he visto nunca, ni 5.000 ni 10.000 dólares en billetes juntos. No sé cuánto es eso en billetes. 1 millón menos, 100 millones peor. 70.000 millones, ¿ustedes imaginan en dónde se puede guardar tal cantidad de dinero? Bueno, yo ni siquiera me la puedo imaginar. Pero no encontrar, no seguir el rastro de 70.000 millones de dólares, a mí me parece que eso les convierte en inoperantes. O lo que es peor, les convierte en mentirosos. Y creo que esa es la única realidad. Al correísmo le acusaron de haberse robado, además, y creo que sobre esto hemos hablado con ustedes igual, ¿no? 200 veces. Pero ni siquiera en las cifras se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque había un encuestador que dijo que el correísmo se robó 100.000 millones. Después la supuesta cifra además le responsabilizaron al BID, lo cual es falso, porque el BID emitió incluso un informe diciendo que eso era mentira, ¿ya? Acá salieron con el cuento de que el BID había dicho que Correa y la Revolución Ciudadana se robó 70.000. Bueno, después una presidenta de la Asamblea, la señora Elizabeth Cabezas, que además fue asesora de Glass, cuando fue presidenta de la Asamblea dijo que el correísmo se había robado 20.000 millones de dólares o 25.000. Después salió una ex secretaria anticorrupción del gobierno de Moreno que dijo, la señora Ordóñez, que ahora por cierto está creo que de candidata a prefecta en el Azuay, ¿no? Oh, mucho ojo. Dijo, no, la verdad es que se robaron solo 2.000 millones. Bueno, ni siquiera en las cifras se pusieron nunca de acuerdo, ¿ya? Ni siquiera en las cifras se pusieron de acuerdo. Y hay otro asunto y un personaje que cuando se ha hablado del tema Glass y del caso Sobornos y de Odebrecht y no sé qué, que ha pasado casi desapercibido en los últimos días en Ecuador. Y es este sujeto Conceizao Santos, ¿no? Que es el delator, confeso además, que no fue juzgado en Ecuador, sobre pretexto de que ya es que la justicia brasileña lo iba a juzgar. Vayan a ver pues, si Conceizao Santos está preso o tiene alguna deuda pendiente con la justicia. ¿Ya? Vino un tipo que supuestamente era el corruptor, ¿no? Este tipo era el corruptor de Odebrecht. O sea, es el que se paseaba por países como Ecuador, como Perú, tratando de corromper a todo el mundo. Y hoy anda feliz de la vida, muriéndose de la risa. Entonces viene este tipo y dice, yo voy a cooperar con la justicia de Ecuador. Sí, y responsabiliza de un montón de cosas a Glass y al correísmo. Ya, pero si a este tipo le creyeron, ¿por qué no le preguntaron en dónde le depositó la plata a Glass? Pero pregúntenle, ¿en dónde depositaste? Si dices que sobornaron al gobierno de Correa, pregúntale dónde depositaste la plata a Glass. No le han encontrado nada. Y por eso les decía, esto además estaba cayendo de maduro desde hace rato, porque cuando le sueltan a Glass, la vez anterior, empieza todo el aparato mediático a generar un encuadre, ¿no? Algo parecido a lo que ya está empezando a ocurrir ahora mismo. Muy parecido, porque además esta situación ocurre en un momento supremamente especial. Y ya les voy a decir por qué, y creo que también hay que tomarlo con cierto nivel de prudencia, a diferencia de la vez anterior, ¿no? Por el mismo bienestar de Glass. Empezaron a presionar por las cuentas pendientes que supuestamente tenía Glass. ¿Saben cuál era esa cuenta pendiente? El caso Singue. ¿Qué pasó en este mes? Hace pocas semanas atrás se declaró por un tribunal de justicia la nulidad de la sentencia en el caso Singue.
que fue un caso forjado, por el cual además el Estado va a tener que reparar con 11 millones de dólares a la empresa, a una empresa internacional, ¿no? ¿Cómo empezó el caso Singue? Bueno, como han empezado muchos otros casos, con una publicación de portales digitales administrados por el señor Villavicencio, y persiguieron durante 6 años a mucha gente que hoy también es inocente. Entonces, la lección que nos deja hoy lo sucedido con Glass, y yo quiero atar esto con el último caso polémico que hemos abordado en este espacio de noticias y del cual no nos vamos a olvidar, obviamente, porque no nos vamos a dejar arrastrar por la coyuntura, ni por las cortinas de humo permanentes que nos van generando. ¿No será que todo esto que hoy el país empieza a ver, a expectar, fue parte de una novela que se construyó sobre la base de mentiras, como yo les decía hace un momento, la de los 70.000 millones, 100.000 millones, etcétera, con el único afán de lo que decía hace algunas semanas atrás el profesor Zaffaroni en el conversatorio que tuvieron en la ciudad de Guayaquil junto a Baltasar Garzón, en ese seminario muy interesante, que yo les confieso lo seguí por diferido, días después pude ver las intervenciones de cada uno de ellos, pero él decía algo que es clave, y es: estas sentencias lo único que hicieron es atentar, sí, contra las personas, y ya voy a hablar sobre eso, que creo que tampoco debe pasar desapercibido el tema humano, sino contra la democracia, decía Zaffaroni, ¿no? Porque lo que buscaban era proscribir a una corriente política, evitar que sus principales cuadros políticos, que sus principales referentes puedan candidatizarse. Y ayer, claro, alguien en un chat, un amigo preguntaba, ¿Glass puede ser candidato en el 2025? No, no puede, porque parte de esa sentencia que emitieron en contra de Correa, de Jorge Glass y de todos los otros involucrados en el caso Sobornos, era justamente impedirles, creo que por 25 años, poder participar en la vida política del país. Fíjense ustedes. Es decir, tienen una sanción política que excede, por ejemplo, los años de cárcel que les habían dado. Entonces, está más que claro cuál era la intención que tenían. Era borrarlos del mapa político, que es justamente lo que mencionaba Zaffaroni en el seminario de días atrás en Guayaquil. No importaba cómo, daba igual la forma en la que se lo haga, pero grosero además. 8 años de cárcel, 25 años de impedimento de participar en la vida política. Creo que ese es un mensaje súper fuerte, como para que tratemos de entender. Ecuatorianos, no queremos que Correa ni Glass sean candidatos, punto. Nos da igual si pasan en la cárcel 4 años o en el exilio los 8 años, que sería el caso de Correa, porque además estos temas no prescriben, ¿no? Lo que queremos es que no sean candidatos. Creo que el mensaje es súper claro. ¿Por qué? Porque aparentemente el temor que tenían es que no les podían ganar en las urnas. Porque seguramente las propuestas del correísmo, de la Revolución Ciudadana, eran mejores, empataban mejor con la gente, qué sé yo, por la razón que sea. Pero lo de fondo es lo que les acabo de decir. ¿Qué es lo que nos vino a decir Zaffaroni? O sea, tuvimos que traer un profesor del exterior para que nos haga entender que el fin no era la búsqueda de justicia, sino era la necesidad de cobrar venganza. Y esa venganza era no solo impidiendo que Correa, que Glass y que el resto de cuadros que tenía la Revolución Ciudadana se puedan candidatizar. Porque una cosa es, digamos, el derecho político que tienen ellos de poder ser candidatos. Detrás de eso está el derecho que ustedes tienen y que nosotros tenemos como ciudadanos de poder elegir. Es la democracia. No solo les impiden a Correa y a Glass que sean candidatos, o al resto de cuadros de la Revolución Ciudadana que puedan ser candidatos. Les están impidiendo a ustedes, a los ciudadanos, poder elegir por quien a ustedes les dé la gana. O sea, más fácil
de una vez que los jueces del caso Sobornos nos digan quiénes quieren ellos, o quién quiere don Alfonso, que ayer estaba muerto de la pena y del dolor, que no le fluían las palabras, él que además es un erudito de la comunicación, siempre muy elocuente, tanto es así que la mitad de los ecuatorianos podrían creerle que a las 20 horas que se transmite su noticiero está haciendo sol, si es que lo dice. Ayer no le fluían las palabras. Y así algunos otros personajes de este país que hoy están conmovidos porque les duele y les preocupa que Glass esté en libertad, que haya recuperado la libertad. ¿Por qué? Porque sí es un momento especial claro que es un momento especial, el que está viviendo el Ecuador en este momento. Pero vamos también al plano humano, ¿no? Glass ha pasado 5 años privado de la libertad, 5 años en que no ha podido compartir con su familia, en que probablemente muchos de esos vínculos incluso se habrán roto, quién sabe, por el tema de las amistades. Y hablo de la familia en general, ¿no? Porque la familia muchas veces es más allá de lo más íntimo. Uno tiene amigos que son considerados familia, pero en 5 años de distanciamiento, de encierro, muchas cosas se habrán roto. Otras no, otras probablemente se habrán recompuesto, porque me imagino yo que después de 5 años de estar alejado de del mundo exterior, a una persona como Glass le habrán servido también para probablemente reconstituirse, ¿no? O reconstruirse también, quién sabe. Y Glass sale con más fortaleza de la que usted o yo creemos. Yo les digo sinceramente, no sé si podría resistir una semana de encierro. Una semana. No sé, 5 años. Pero el tipo salió y está en pie. Y está en pie en una etapa clave para el país, ¿no? Porque estamos viviendo una fase preelectoral. Y muchos ya están preocupados justamente por eso. Y están empezando a generar justamente el encuadre del que les hablaba. De que les preocupa tanto la participación en positivo que pueda tener Glass en la campaña, que para ellos es necesario volver a meterlo en la cárcel a Glass, no importa cómo. El tema es impedirle que pueda participar de la contienda electoral, no como candidato siquiera, sino como acompañante de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Ese es el miedo que tienen. El miedo que tienen es electoral, que es lo que yo les decía hace un momento, que obviamente hay que atarlo con lo que decía Zaffaroni días atrás en el seminario, ¿no? Que la sentencia es un golpe certero en contra de la democracia. Y les repito, no solo por el derecho que tienen ellos de ser candidatos, sino por el que tenemos nosotros, ustedes, de poder elegir a quien queramos. Porque así debería ser la democracia. Pero acá resulta que las papeletas electorales se configuran de acuerdo a lo que mandan los jueces. Hoy ya nos olvidamos que incluso hasta un excontralor, hoy investigado por la justicia, trató de interferir en la elección del 2021. Celi, el mismo que hace días atrás le expuso públicamente a la fiscal diciéndole que desmaterialice pues todos los chats, no solo los suyos, en el caso Las Torres, sino los de él con ella, en donde la fiscal le hacía pedidos. No nos olvidemos que Celi, junto a Diana Salazar, fiscal del Estado, y algunos otros operadores políticos del gobierno de Lenín Moreno, y que siguen todavía hoy al mando de determinadas instancias públicas, fueron parte de todo un diseño casi institucional preparado para perseguir. Creo que todos juntos, el Ecuador en general debería ahora mismo pedir, exigir que estas dos autoridades le digan al país qué era lo que chateaban, de qué era que conversaban. Porque estoy seguro que si en algún momento se conoce el contenido de esos chats, en donde probablemente van a aparecer muchísimas otras personas
que seguramente seguirán siendo parte del aparato estatal hoy o estarán en Estados Unidos, qué sé yo, cobijadas y blindadas por organismos internacionales como la OEA. Estoy seguro que se va a conocer cómo fue que diseñaron todo el aparato de persecución, cómo fue que decidieron a quién sí y a quién no perseguir, por qué perseguir, cómo hacerlo. Controlaban todo, sí, pero ahora, pero ahora han empezado a sacarse los cueros al sol entre ellos. Y este es un momento clave en la historia del país, porque créanme que si no logramos eh, recomponernos, eh, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? No podemos seguir con campañas de odio, no podemos seguir con campañas de desprestigio, no podemos seguir con campañas de deslegitimación en contra de quienes deberían, en su condición de adversarios políticos, estar disputando en el campo político con base en ideas, en propuestas, en planes de gobierno, etcétera. Este es un momento especial, por supuesto, sí. Podemos y tenemos todavía oportunidad de sanarnos como país y de recuperar un cauce, por supuesto. Ojalá sea así. Ojalá prime la sensatez. Y acá no solo de quienes nos gobiernan, sino también de quienes hacemos comunicación. Dejar de alentar los discursos de odio, dejar de alentar los discursos de revancha, dejar de alentar los discursos que tienen como argumento únicamente la descalificación y el insulto. El gobierno del presidente Lasso tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de darle alguna vía, alguna salida a este país para superar este momento tan crítico que estamos viviendo. Y los ecuatorianos, obviamente también, de manera pacífica, de manera civilizada, tenemos la oportunidad de devolverle el cauce al país democráticamente en las urnas. Así de sencillo.